Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me siento muy feliz de tenerlos aquí una vez más, listos para descubrir juntos un nuevo tema que seguramente dará mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno un poco polémico para ser honestos. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando las expectativas sobre la belleza se encuentran con la realidad, este es el vídeo que estabas esperando. Y es que, ¿quién no ha soñado con mejorar algún aspecto de su físico? Todos lo hemos hecho, de una forma u otra, es algo muy humano. Pero hoy, no vamos a hablar de simples cambios de look. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que ha hecho mucho ruido, y que involucra a una figura muy conocida. Estamos hablando de Demet Özdemir, la famosa actriz turca, y una situación que la llevó, digamos, a un punto de desacuerdo con su médico. ¿Por qué? Pues porque, según se dice, Demet no estaba satisfecha con los resultados de los tratamientos que se había realizado y, bueno, vamos a decirlo claro, lo llevó a los tribunales. Y todo esto porque, en sus propias palabras, no pudo mejorar su belleza. Madre mía, qué fuerte. Así que hoy, desglosaremos este caso, analizaremos lo que pudo haber pasado, exploraremos las expectativas irreales que a veces nos creamos y, sobre todo, reflexionaremos sobre qué significa realmente la belleza, esa palabra tan poderosa y a la vez tan subjetiva. Les prometo que este vídeo será fascinante, lleno de información interesante y, por supuesto, un poco de chisme que a todos nos gusta. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, pulses la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjame un comentario al final con tu opinión. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, ahora que ya tenemos el escenario listo, vamos a entrar de lleno en el asunto. Como les decía al principio, el caso de Demet Özdemir es bastante sonado, y no es para menos. Ella es una figura pública, una actriz muy querida y admirada en Turquía y en muchos otros países. Su belleza es innegable, una belleza natural que ha cautivado a muchos. Pero como todos sabemos, la presión por mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora, especialmente para aquellos que están constantemente bajo el ojo público. Y es aquí donde comienzan los problemas. Se dice que Demet, en busca de un perfeccionamiento, decidió someterse a una serie de procedimientos estéticos con un médico en particular. No voy a entrar en detalles sobre qué procedimientos fueron exactamente, ya que la información es confusa y a veces contradictoria. Pero lo importante aquí es que, según lo que ella misma ha expresado, los resultados no fueron los esperados. Y no solo no fueron los esperados, sino que la llevaron a presentar una demanda legal contra su médico, alegando que no había cumplido con su promesa de mejorar su belleza. ¿Qué les parece? Un asunto que da mucho que pensar, ¿verdad? Ahora, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué significa mejorar la belleza? Es una pregunta tan simple como compleja. Para Demet, aparentemente significaba conseguir una apariencia que ella consideraba más cercana a su ideal. Pero, ¿existe un ideal de belleza universal? ¿Quién define lo que es hermoso y lo que no lo es? La verdad es que la belleza es algo profundamente subjetivo y está influenciada por muchos factores: la cultura, la sociedad, las tendencias de moda, e incluso nuestra propia experiencia personal. Lo que para una persona es hermoso, para otra puede no serlo en absoluto. Y aquí es donde creo que radica una gran parte del problema en el caso de Demet. Ella, como muchas personas, pudo haber tenido una idea muy concreta de lo que quería conseguir con esos tratamientos. Una idea que probablemente estaba alimentada por los cánones de belleza que vemos constantemente en las revistas, en las redes sociales, en la televisión. Una imagen que a veces es muy distante de la realidad y que nos lleva a crearnos expectativas poco realistas. Y si a eso le sumamos la promesa de un médico de mejorar la belleza, pues tenemos una mezcla explosiva. Porque, seamos sinceros, ningún médico, por más experto que sea, puede garantizar resultados al 100%. La medicina, y mucho menos la medicina estética, no son ciencias exactas. Hay muchos factores que pueden influir en el resultado final: la genética, la edad, el tipo de piel, la respuesta del cuerpo a los tratamientos, incluso el estado de ánimo. Y por supuesto está el factor más importante de todos, la percepción subjetiva del paciente. Lo que para el médico puede ser una mejora notable, para el paciente puede ser un fracaso absoluto. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar de la responsabilidad de los médicos en estos casos.
Es fundamental que cualquier profesional de la salud, especialmente aquellos que trabajan en el ámbito de la estética, sea honesto y transparente con sus pacientes. Debe explicar claramente los posibles resultados, los riesgos y las limitaciones de cada tratamiento. Debe asegurarse de que el paciente comprenda que la belleza es algo subjetivo y que no puede prometer milagros. Y por supuesto debe ser capaz de escuchar y de entender las expectativas del paciente, por muy poco realistas que éstas puedan ser. Pero volvamos al caso de Demet. Entendiendo un poco el contexto que hemos armado, podemos darnos cuenta de que la demanda que ella impuso no está dirigida únicamente a su médico, sino que va mucho más allá. Es una demanda a su modo a la sociedad, a los cánones de belleza impuestos y a la presión que existe sobre las figuras públicas. Es una especie de grito que dice basta. No puedo seguir viviendo en esta búsqueda incesante de la perfección. Y aunque la manera en que lo hizo no sea la mejor, creo que su mensaje es muy valioso. ¿Por qué, seamos honestos, cuántas veces nos hemos comparado con los demás? ¿Cuántas veces hemos deseado tener un cuerpo diferente, una nariz diferente, un rostro diferente? ¿Cuántas veces nos hemos sentido inseguros por no encajar en el molde que la sociedad nos ha impuesto? Todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por eso. Y la verdad es que es agotador, es una lucha constante que nos impide disfrutar de nuestra propia belleza, de nuestra individualidad. Y lo más triste de todo es que a menudo, esa búsqueda de la perfección nos lleva a tomar decisiones que, lejos de hacernos más felices, nos hacen sentir aún peor. Y es que la belleza en su sentido más puro, no es tener un rostro perfecto o un cuerpo escultural. La belleza es mucho más que eso. La belleza es una actitud, es la forma en que nos movemos por el mundo, es la confianza en nosotros mismos, es la aceptación de nuestras imperfecciones, es la capacidad de amar quienes somos con todos nuestros defectos y todas nuestras virtudes. La belleza es, en realidad, lo que irradiamos desde nuestro interior. Y eso, mis amigos, ningún tratamiento estético lo puede cambiar. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que la medicina estética sea algo malo en sí mismo. No lo es. Si una persona decide someterse a un tratamiento para mejorar algún aspecto de su físico, está en su derecho. Pero lo importante es que lo haga desde un lugar de amor y aceptación, no desde la inseguridad y el miedo. Que lo haga porque realmente quiere hacerlo, y no porque sienta la presión de encajar en un molde. Y por supuesto que lo haga con la información adecuada y con expectativas realistas. Y es aquí donde creo que debemos ser especialmente críticos con lo que vemos en las redes sociales. Porque, seamos sinceros, la gran mayoría de las imágenes que vemos en Instagram, en TikTok o en cualquier otra plataforma, están retocadas, filtradas y manipuladas. Nos muestran una realidad que no es real, una perfección que no existe. Y eso puede tener un impacto muy negativo en nuestra autoestima, especialmente en la de los más jóvenes. Debemos aprender a distinguir la realidad de la ficción, y debemos recordar que nadie es perfecto y que la belleza está en la diversidad. Y volviendo al caso de Demet, creo que su situación es una clara muestra de cómo la presión por la perfección puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente la belleza y sobre la importancia de aceptarnos y amarnos tal y como somos. Es un caso que nos recuerda que en la búsqueda de la perfección, a veces perdemos de vista lo que realmente importa, nuestra propia felicidad y bienestar. Y es que la verdadera belleza, la que realmente importa, es la que reside en nuestro interior. Y es fundamental que entendamos que la búsqueda de la belleza no debe convertirse en una obsesión que nos consuma y nos impida disfrutar de la vida. Debemos aprender a ser más amables con nosotros mismos, a perdonarnos nuestros errores y a celebrar nuestras virtudes. Y debemos rodearnos de personas que nos amen y nos acepten tal y como somos, sin importar cómo nos vemos por fuera. Porque al final del día, lo que realmente importa es cómo nos sentimos por dentro, no cómo nos vemos por fuera. Y en ese sentido creo que es muy importante que los padres enseñen a sus hijos desde pequeños a valorarse a sí mismos, a aceptarse tal y como son y a cultivar su autoestima. Debemos educar a las nuevas generaciones en la importancia de la diversidad, en el respeto a los demás y en el amor propio. Debemos inculcarles que la belleza no es algo que se encuentra en un espejo, sino algo que se irradia desde el corazón. Y debemos ser nosotros los adultos quienes demos el ejemplo, quienes nos amemos y nos aceptemos tal y como somos. Porque, seamos sinceros, la belleza es algo que cambia con el tiempo.
Las arrugas, las canas, las marcas que la vida nos deja en el cuerpo, son parte de nuestra historia, son una prueba de que hemos vivido, de que hemos amado, de que hemos sufrido. Y esas marcas, lejos de hacernos menos hermosos, nos hacen únicos, nos hacen especiales, nos hacen auténticos. Y eso, mis amigos, es algo que debemos celebrar. Y no debemos intentar borrarlas o eliminarlas. Y con esto no quiero decir que no nos cuidemos. Claro que debemos hacerlo. Debemos llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y cuidar nuestra piel. Pero debemos hacerlo desde un lugar de amor propio y bienestar, no desde la obsesión y el miedo a envejecer. Y debemos recordar que la belleza no es un objetivo a alcanzar, sino un viaje que debemos disfrutar a cada paso. Y en ese viaje debemos amarnos y aceptarnos, con todas nuestras imperfecciones y virtudes. Ahora, antes de que me extienda aún más, quiero decir que la historia de Demet nos enseña mucho y, creo, que tiene un mensaje muy valioso para todos. Nos recuerda que la belleza es algo subjetivo, que no hay una única manera de ser hermoso, que debemos aceptarnos y amarnos tal y como somos. Nos invita a reflexionar sobre la presión que existe en la sociedad por la perfección, sobre los cánones de belleza impuestos y sobre la importancia de la autoestima. Y sobre todo nos recuerda que la verdadera belleza reside en nuestro interior. Y es eso lo que debemos cultivar. Y por supuesto, esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de ser más críticos con lo que vemos en las redes sociales, de no caer en la trampa de compararnos con los demás y de recordar que la perfección no existe. Y que todas esas imágenes que vemos, muchas veces, no son reales. Son el resultado de filtros, retoques y mucha manipulación. Y en este sentido creo que debemos ser muy responsables con el contenido que consumimos y que compartimos en las redes sociales. Y creo que es un buen momento para recordar que todos somos únicos, que todos tenemos nuestras propias virtudes y defectos, que todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo. Y que no debemos avergonzarnos de ser quienes somos, que debemos celebrar nuestra individualidad y que debemos amarnos y aceptarnos tal y como somos. Porque al final del día, lo que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos, no cómo nos ven los demás. Y por último quiero decir que aunque Demet haya decidido demandar a su médico, creo que su historia es una oportunidad para aprender y crecer. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios ideales de belleza, sobre nuestras propias inseguridades y sobre cómo podemos empezar a amarnos y aceptarnos tal y como somos. Es una oportunidad para empezar a construir una sociedad más inclusiva y diversa, donde la belleza no sea un criterio de juicio, sino una expresión de nuestra individualidad. Y bueno, después de todo este análisis, creo que hemos cubierto bastante bien el tema. Y me gustaría decir que no soy ni juez ni parte de este caso, simplemente he intentado analizar la situación con la mayor objetividad posible. Y como siempre les dejo la conclusión a ustedes, para que cada uno saque sus propias reflexiones. Lo que sí espero es que este vídeo les haya sido útil y les haya dado algo en que pensar. Ahora, para terminar, vamos a repasar brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. Primero analizamos el caso de Demet Özdemir y su demanda a su médico por no haber mejorado su belleza. Luego exploramos el significado de la belleza y cómo ésta puede ser subjetiva y estar influenciada por muchos factores. También hablamos de la importancia de las expectativas realistas y de la responsabilidad de los médicos en el ámbito de la medicina estética. Y por último reflexionamos sobre la presión por la perfección, la importancia de la autoestima y la necesidad de aceptarnos y amarnos tal y como somos. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes este tipo de reflexiones y leer sus comentarios. Así que si tienen algo que decir, ya saben dónde dejarlo. Me gusta aprender de sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas que nos tocan de una forma u otra. Recuerden que este canal es un espacio abierto para todos, donde podemos debatir y compartir nuestras ideas. Así que no tengan miedo de expresar lo que piensan, siempre desde el respeto y la cordialidad. Y ahora sí, para finalizar este vídeo, me gustaría agradecerles a todos por su tiempo y por acompañarme una vez más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo siga creando contenido que sea útil y entretenido. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a esta gran comunidad, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y compartan este vídeo con todas las personas que crean que pueda interesarles.
Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si les ha gustado este contenido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.